También estamos poniendo en funcionamiento. Es muy interesante reparar en este dato, porque en esos días donde los trabajadores ganaban poco a poco derechos, ganaron el derecho a sindicalizarse, ganaron el derecho a tener paritarias, ganaron el derecho a tener vacaciones pagas. Había un gobierno que se preocupaba por esos trabajadores y porque ese derecho se pudiera ejercer plenamente, incluyendo la posibilidad de venir a la costa a disfrutar de esta maravillosa Chapadmalal, toda esta Mar del Plata y toda la costa atlántica argentina. Y así, seguramente, millones de argentinos y argentinas habrán visto por primera vez el mar viniendo de nuestro norte y pudieron acceder a tener vacaciones dignas, vacaciones lindas, en un lugar digno, en un lugar hermoso, en un lugar bellísimo, pensado para los que menos tenían. Hoy estamos poniendo en marcha uno más de los 9 hoteles que componen este complejo turístico de Chapadmalal. Pero recién hablaba con Matías que cuando llegue este verano, el verano del 2023, vamos a tener funcionando los 9 hoteles de Chapadmalal. Para algunos eso será un dato menor. Pero para los que creemos que debemos darle oportunidades a todos y que todos tienen derecho al disfrute también, es muy importante saber que este maravilloso complejo turístico que pensaron Perón y Evita funcione a pleno en beneficio de argentinos y argentinas. Vamos a trabajar también para que en Córdoba estén funcionando esos otros hoteles, esos 7 hoteles que deberían estar funcionando a pleno. Ahora, yo cuento todo esto porque últimamente me gusta reflexionar con ustedes sobre el sentido de la política. En un momento en que sé que la política está muy convulsionada en la Argentina y en el mundo. Y suelo decirles, miren, no todo es lo mismo, ¿eh? No todo es lo mismo. A veces algunos siembran en su discurso un discurso donde dice, bueno, finalmente la política es toda la misma. No es toda la misma, es distinta. Porque mientras nosotros celebramos hoy estar abriendo otro hotel más y seguimos trabajando para que en diciembre del 2023 esto esté funcionando a pleno, repleto de argentinos y argentinas de todos los lugares de la Argentina, de nuestro país. Otros no lo pensaron así, ¿eh? No lo pensaron. En el 2015, permítanme leer porque son datos duros. En el 2015, el presupuesto destinado al turismo social rondaba el 28%. Pero en el 2019, cuando nosotros llegamos al gobierno, el presupuesto destinado al turismo social solo representaba el 8% del Ministerio de Turismo. ¿Eso qué está diciendo? Que a nosotros nos interesaba el turismo social y que a otros no les interesaba. Que a nosotros nos interesaba que pudieran acceder a estos hoteles los que menos tienen y que a otros no les interesaba. El cierre de los hoteles se profundizó en ese periodo y la caída de ocupantes, de visitantes, de turistas en estos hoteles cayó entre el 2015 y el 2019 el 72%. No todo es lo mismo. No todo es lo mismo. No todas las políticas tienen el mismo sentido. Nosotros
cuando llegamos, inclusive, anulamos una resolución de la que era ministra de Seguridad de la Nación del gobierno anterior, que le había dado todo esto a la gendarmería y se lo había sacado al pueblo argentino. Y yo celebro que los gendarmes vengan con sus familias a visitar como parte del pueblo argentino. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ahí lo veían al presidente de la Nación en Chapamalal, bueno, hablando de temas varios, el 70 aniversario del fallecimiento de Eva Perón, pero además, bueno, hablando del turismo e inaugurando un hotel ahí en Chapamalal. Pero bueno, vamos a lo relevante en este contexto, ¿no? El presidente dice, no todo es lo mismo. Y la pregunta, en todo caso, es, bueno, ¿qué es el Frente de Todos? ¿Qué es el plan del gobierno? ¿Cuál va a ser el plan del gobierno? Este es el mensaje que recibió Batakis, que todavía está en Washington, tras la reunión con Kristalina Georgieva, con la directora gerente del FMI. ¿Ajuste por las buenas o por las malas? Y esto es lo que tiene que definir el gobierno en las próximas horas, en medio de todo tipo de versiones de anuncio de medidas y de cambios en el gabinete. Lo que tiene que definir es cómo sigue la dinámica de esta economía, en la cual hay que frenar una corrida cambiaria que sigue en marcha, en el cual una brecha de dólar a 300 en los dólares libres y dólar oficial en 130 es totalmente insostenible, con una aceleración inflacionaria muy pronunciada. En el Banco Central están viendo casi 8% de inflación en julio. Si eso es así, ya estás con un piso anual que está arriba del 85% y que sería deseable estabilizarlo debajo del 90%, pero no es fácil. El mensaje que envía el FMI de que la inflación está desanclada y que no tenés dólares en el Banco Central y que la economía así se paraliza de manera muy desordenada. Y cuando hablamos de ajuste por las buenas o por las malas, es el mensaje que le envió Kristalina Georgieva, la titular gerente del FMI, a Batakis. Después de la reunión, emitió un tuit en el cual dice Georgieva, damos la bienvenida a sus esfuerzos iniciales para fortalecer la sostenibilidad fiscal y coincidimos en la importancia de la implementación firme del programa para abordar los desafíos económicos y sociales de Argentina. Es decir, lo que está transmitiendo es, bueno, acá hay que aplicar un ajuste fiscal en la segunda parte del año para ver si ese ajuste fiscal es el ancla que necesita esta economía desde el punto de vista cambiario y inflacionario. Y la pregunta es si el gobierno está dispuesto o no a avanzar en ese sentido. Es decir, si el gobierno está dispuesto o no a avanzar en ese ajuste fiscal que está proponiendo la titular gerente del FMI, que está en la discusión en este momento con el fondo. Después vamos a hablar de Guzmán, que reapareció, y el mensaje que transmite Guzmán. Se encontró con el titular de Singenta, con Antonio Aracre. Después hablamos de ese tema, pero no me quiero distraer de lo que quiero contar ahora. Batakis consigue lo que había buscado en primera instancia el FMI, que es el tuit de Georgieva tras el encuentro protocolar, pero el mensaje claro de que el plan de ajuste fiscal que propuso Batakis es la hoja de ruta del programa económico del gobierno. La otra es el ajuste por las malas, que haya una devaluación de manera desordenada, que se impulse la inflación y que finalmente todos los gastos públicos terminen quedando por debajo de la inflación y de esa manera se licúe parte del gasto público y que el ajuste se haga igual, pero en un nivel de dólar, de inflación y de caída del nivel de actividad mucho más alto. Eso está en discusión hoy en la Argentina.
Ahí ven las sonrisas de la reunión entre Batakis y Georgieva. En esa reunión un poco se planteó lo que habíamos anticipado. El FMI le está diciendo a Batakis, tienen que ajustar en términos reales el gasto público la segunda parte del año, porque hubo un gasto público expansivo en la primera parte del año, lo mismo con la emisión monetaria. Esa es una pata del ajuste que viene. Hay todo un interrogante si el FMI está reclamando también que haya una devaluación del tipo de cambio oficial con una suba de la tasa de interés más agresiva. Es la receta clásica del FMI, hace rato que lo vienen pidiendo, pero si el gobierno efectivamente no quiere devaluar, está claro que tiene que poner el ancla de esta economía en algún lado, en el ajuste fiscal y monetario. Y la pregunta es si Cristina avala o no ese programa económico, que es el programa que el Fondo Monetario planteó desde un principio para la Argentina. No es un programa antiinflacionario, no es un programa para crecer, es un programa para que no se desbande todo y se pueda llegar a las elecciones del año que viene. El problema es que empezó a desbandarse todo y las elecciones del año que viene quedan lejos y eso requiere lo que está buscando ahora Batakis, que es, como buscaba Guzmán, apoyo en el FMI para ver si dentro del gobierno se ponen de acuerdo en la hoja de ruta de las medidas y el programa que tienen que reforzar en los próximos días. El otro tema, y ya que estamos, lo sumo a la reaparición de Guzmán con Antonio Aracre, el CEO de Syngenta. Aparece una foto, Guzmán se lo ve relajado. Y de lo que surgió de ese encuentro es un poco lo que venimos contando. Guzmán, ¿cómo justifica su salida? Dice, yo veía que esto que está ocurriendo iba a pasar. Es decir, no es que todo esto que está ocurriendo se produce porque se fue Guzmán, sino que Guzmán se eyecta, se va del gobierno, diciendo yo veía que se disparaba la brecha cambiaria, que se iba a acelerar la inflación, que iba a haber un desbande por delante si no empoderaban un ministro de Economía que tuviese la posibilidad de aplicar el ajuste fiscal y monetario que se había acordado con el fondo. Y eso no estaba ocurriendo. Eso es lo que transmite Guzmán en estas reuniones con empresarios o con economistas amigos. Y el mensaje uno puede decir, bueno, pero escúchame, si vos no podías imponer políticamente eso que decías era la hoja de ruta del programa económico, ¿por qué no lo planteaste más duro antes? ¿Por qué no te frenaste antes cuando había más reserva en el Banco Central y decías, así yo no sigo? Pero lo que transmite Guzmán es justamente eso, que lo que está ocurriendo hoy en la economía es algo que era inexorable ante la falta de decisiones políticas, fundamentalmente de la vicepresidenta y del presidente, para avanzar con un ajuste fiscal que sea el ancla de esta economía, para que no se desbande la emisión monetaria, la brecha cambiaria, el dólar y detrás de todo eso la inflación. Vamos a hablar en un ratito, Carlos, de los proyectos que hay dando vuelta, de las próximas medidas que podría tomar el gobierno y cómo varias de esas medidas de ida y vuelta, bueno, algunas están siendo bochadas por Cristina, otras no terminan de definir y están a la espera también de ver si hay alguna novedad, algo adicional en estas reuniones en Washington de Batakis. Sí, de hecho, Antonio Aracre, el CEO de Syngenta, fue uno de los que llevó un proyecto también para abrir una ventana fiscal y que puedan ingresar más dólares producto de las exportaciones de soja. Te lo voy a contar en un ratito. Fue con una medida muy concreta, me dicen, que le gustó a Alberto Fernández, que había también convalidado Batakis, pero que cuando Cristina la vio, se la contaron, no le pareció correcta. Fue una idea de Aracre. Y después, otra cosa que habían pergeñado también en el Ministerio de Economía, que estaban de acuerdo en poder sacarlo, pero Cristina lo bochó. Ahora vas a contar, Carlos, un poquito más concretamente cuál es el proyecto que tenían para aumentar la oferta de dólares y que bochó Cristina, pero que igualmente acá requiere un plan integral. Lo que estamos contando es, Batakis, cual secretaria de Hacienda, está negociando una parte del programa, que es tratar de mostrar una señal fiscal.
y ver si lo que anunció se puede llevar a la práctica. Entre paréntesis, todavía siguen sin aparecer el DNU presidencial para la cuenta única y para la reforma de la ley de administración financiera, que obviamente no va a pasar por el Congreso, la van a hacer por DNU, para que Batakis pueda implementar el ajuste fiscal que había dicho. Después hace falta también un ajuste monetario. Es insólito que estemos con tasas de interés reales negativas del 30% o 40%, ya sea para tomar un préstamo por debajo de la inflación o ya sea para remunerar a un depositante. Es insólito en medio de una corrida cambiaria. Es otra de las cosas que critica ahora fuertemente Guzmán fuera del gobierno. Y después la pata cambiaria, ¿qué se va a hacer desde el punto de vista de la oferta de dólares? Es decir, un plan integral. Ahora, la pregunta es, ¿el gobierno está en condiciones hoy de redefinir el gabinete para hacer un plan que signifique un cambio en la dinámica de la crisis? Y la dinámica de la crisis se da con esta brecha del 140-150%. Es una brecha totalmente insostenible. Empieza a crujir el último dique de contención que tiene esta economía, que es el superávit comercial. Es decir, que haya más exportaciones que importaciones. Por primera vez en junio, después de 20 meses, tuviste déficit comercial. Estuvo el impacto de la energía, es cierto, pero hay una serie de dinámicas muy peligrosas con la brecha cambiaria, que es que te baja la liquidación de exportaciones o hay todo tipo de maniobras para subfacturar exportaciones y del lado de las importaciones te explota la demanda de dólares al tipo de cambio oficial. Entonces, todo eso está hoy en veremos dentro del gobierno. Y la pregunta es si hay un giro hacia una política, que es básicamente el programa del FMI reforzado, porque la Argentina no se puede salir de eso, o si están tratando de rearmar un plan Durar, es decir, que se les desarmó con la salida de Guzmán. Es decir, si están tratando de encontrar algo que les dure un año. Ahora es difícil, yo veo que es difícil durar un año si no haces un programa de fondo. Está Alejandro Banoli, ex titular del Banco Central, y está Héctor Torres, ex representante de argentino ante el FMI. Gracias a los dos. Empiezo por Torres respecto al Batakis allá en Washington. Héctor, yo decía, el fondo hizo la de manual, un statement, una declaración tratando de apoyar a la ministra de Economía y sutilmente recordarle que debe tener los instrumentos para poder avanzar en el plan de ajuste fiscal que la propia Batakis anunció. ¿Hay algo más? Que yo sepa, no, en realidad eso era lo que se esperaba. Ahora, yo lo que entiendo es que Batakis probó el agua respecto a la posibilidad de flexibilizar las metas. También entiendo de que cuando probó el agua, encontró poca agua. Y encontró poca agua por dos razones. Primero, seguramente porque le preguntaron qué tipo de ella pidió recalibrar metas y le deben haber preguntado sin duda, no tengo la versión interna, pero estoy prácticamente seguro, le tienen que haber preguntado cómo pensaba recalibrar las políticas o las medidas que originariamente pensaba tomar el gobierno. Yo dudo que Batakis haya llegado con un plan en el bolsillo de atrás del pantalón como para mostrar y decir esta es la forma en que vamos a recalibrar. Ese es el primer problema. Pero el problema mayor es que es seguramente un problema de credibilidad. La ministra Batakis, por muy buena voluntad que tenga, no puede tener más credibilidad que el gobierno donde participa. Con lo cual es difícil negociar en esas condiciones. Una de las reglas básicas de negociación es no entregar nada si la persona que está enfrente no tiene capacidad de tomar compromisos creíbles, me refiero. De modo que eso debe haber sido un diálogo inicial, se debe haber conocido, establecen buenas relaciones, pero dudo que se haya avanzado mucho más que eso. Ahora, la pregunta es el tema de recalibrar metas con el FMI y demás. Si el ministro de Economía, que estaba hasta hace un rato y que renunció, ahora le está diciendo a los empresarios privados, yo me veía venir que se disparaba la brecha, la corrida empieza a principios de junio con el desarme de los títulos públicos en pesos, y veía que no había ningún margen para avanzar con un ajuste fiscal y monetario,
Es decir, tratar de, en la segunda parte del año, acomodar las cosas, por lo menos para que no se dispare el dólar, la inflación y demás. La pregunta, y lo sumo a Alejandro Vanoli, ¿hoy ves margen en el gobierno como para poder avanzar al menos en un plan de estabilización? ¿A quién se lo está preguntando? A Vanoli. Perdón. Buenas tardes. Yo creo que, a ver, siempre hay margen, porque me parece que una cosa elemental de supervivencia política en un contexto internacional tan complejo y en un contexto local tan complejo, tiene que ver con lo que vos decías. 18 meses es muchísimo tiempo y entonces creo que es absolutamente imprescindible un plan económico integral que implique la convergencia fiscal, aumentar las tasas de interés. Yo digo, en una corrida, vos lo decías, es de manual. Yo creo que después de discutir muchas cosas, y sin duda que subir la tasa de interés tiene costos, tiene un costo fiscal por el déficit financiero, tiene un costo cuasi fiscal, tiene un costo a nivel de actividad, pero en este momento es fundamental. Entonces creo que vos podés ir a Washington, vos podés ir a negociar, podés incluso pedir, porque es justo recalibrar las metas, si vas con dos cosas. Primero, diciendo, bueno, acá Alberto, Cristina Kirchner, Massa, los gobernadores, respaldan este plan económico, el que sea, y después lo discutimos técnicamente. Y segundo, que sea integral y consistente. Me parece que sobre esa base vos podés revertir las expectativas. Si no hay un acuerdo político interno y si no hay un plan consistente, la dinámica de los próximos meses puede ser muy peligrosa. Héctor Torres, traslado esa misma pregunta. Digamos, cuando hablan de recalibrar las metas, Argentina no está como en otras épocas en las cuales el fondo te había prestado un megapréstamo, te daba financiamiento porque tenías que cubrir vencimiento de deuda privada y si no entrabas en default. Entonces el fondo te exigía y si vos no cumplías, eso te detonaba todavía más la crisis. Argentina no está en esa dinámica porque de hecho el fondo no te está prestando nada, te está refinanciando el propio programa, no te está dando fondos frescos. Entonces el problema lo tiene Argentina hoy. Si el fondo te dice, bueno, podés tener 2 puntos más de déficit fiscal, yo si fuera el ministro de Economía, digo, no, hacé que no, que estas son las metas que no se pueden cambiar y yo las asumo como propia, porque a mí no me importa lo que diga el FMI, que tampoco tiene ninguna credibilidad en la Argentina, sino que lo que importa es el mensaje que estás dando vos con tu política económica. Si todo el mundo sabe que el FMI no es que te va a dejar colgado del pincel en septiembre, que te va a decir, bueno, no te damos más nada para que no puedas pagar los vencimientos, entraste en default. ¿O es posible que ese escenario esté sobre la mesa, Héctor, vos que conocés bien la dinámica del fondo? El fondo se va a cuidar de no ser el que gatilla la profundización o la precipitación de esta crisis que evidentemente se está precipitando. Yo creo que ese es un interés claro que tiene. De hecho, en la última revisión recurrió a una fantasía, si querés, de que se pueden flexibilizar las metas trimestrales y mantenerlas anuales. Yo creo que nadie creía en eso, ni Guzmán tampoco. Probablemente la ministra Bataki se haya encontrado con una situación peor que la que reflejó el staff del fondo en su último informe. Porque, digamos, probablemente Guzmán haya hecho un poco de cosmética contable, o bien con la anuencia o con la aquiescencia del staff. O por ahí fue tan hábil que se lo vendió. En realidad, hoy me parece que es insostenible esa idea de que vos podés concentrar todo el ajuste fiscal en el último semestre, más la acumulación de reservas, más cumplir con la meta del límite de financiamiento monetario del déficit. Yo creo que eso está claro que no se va a cumplir. Mantener las metas cuando tenés alguna esperanza de llegar puede ser un ancla, pero mantener metas que nadie cree es como cuando en el gobierno anterior había una meta inflacionaria en la cual evidentemente no se iba a llegar. La mantienen hasta un punto en el cual empieza a ser irrisorio y en ese caso la tienen que cambiar, porque es peor mantenerla que cambiarla. Yo creo que estamos en esa situación, Maxi. Yo no conozco a nadie que crea que se puedan llegar a esa. No eran metas irrealistas,
eran las metas del gobierno. Además, si no tuviéramos un acuerdo con el fondo, el gobierno debería tratar de hacer más o menos lo mismo que dice el programa, digamos, reducir el déficit, bajar la emisión monetaria, acumular reservas, todo ese tipo de cosas. No son imposiciones del fondo, son necesidades que tenemos nosotros. Pero, digamos, en la situación en la que estamos y con la profundización, porque esto tenemos todos los problemas macroeconómicos que sabemos que tenemos, pero acá hay una profundización de la crisis que es política fundamentalmente. Y creo que Vanoli tiene razón en lo que dice. Llegás a Washington sin un apoyo explícito de todos los componentes del Frente de Todos, y bueno, no tenés capacidad de negociar nada. Vos vas a pedir algo de flexibilidad naturalmente. Si ella va y vuelve con lo mismo que tenía Guzmán, yo creo que está muerta. O sea, tiene que traer algo, tiene que lograr algo. No va a lograr más plata, pero probablemente de los 3 elementos que tiene el programa, que son las metas, los plazos y las medidas que el gobierno se compromete, cada vez que se hablaba de recalibrar el fondo miraba las medidas y nosotros mirábamos las metas. Bueno, están los plazos también. Los plazos se pueden flexibilizar, si hay buena voluntad, pero con digamos, si tenés un plan coherente, integral, un equipo económico prestigioso y un gobierno consolidado, digamos, políticamente, y bueno, se puede pensar en eso, pero hoy esta situación no me parece que sea eso el caso. Le hago una última pregunta a Vanoli. Hoy dijo esta mañana el jefe de gabinete, ayer felizmente descendió marcadamente el dólar blue, que hoy está, en este momento ahora me va a chequear Carlos González Prieto, si está alrededor de 320 pesos el dólar blue. 321 en este momento. Bueno, 320 pesos. Hay en parte del gobierno la impresión de que se puede pasar lo que queda de julio. Ahora hay vencimientos de deuda en pesos que se han achicado mucho en manos de tenedores privados, entre otras cosas porque el Banco Central compró 1 billón de pesos de deuda en pesos desde junio, de principio de junio, para tratar de sostener los bonos en pesos, digamos que se desarmaron ya desde principio de junio, y eso presionó sobre la brecha. Pero la idea del presidente del Banco Central es, bueno, banquemos, aguantemos los trapos hasta septiembre, que ya no están la demanda de importaciones de energía, y de esa manera ahí se va a equilibrar un poquito más el mercado cambiario, y de esa manera podemos ir tirando hasta marzo del año que viene, que es cuando viene la próxima cosecha. ¿Esa dinámica es posible o seguimos estando con esto que decíamos, con el dólar en 300 pesos y el oficial en 130, en un problema muy, muy grande que en cualquier momento bueno, termina de o paralizar la economía o acelerar la inflación a un rango mucho mayor del que estábamos pensando para este año, y en última instancia a producir una caída fuerte del consumo por el adelantamiento de la inflación respecto a los salarios, jubilaciones y todos los ingresos fijos? A ver, Maxi, yo creo que sería muy riesgoso, porque si bien es cierto que las importaciones de energía debieran caer estacionalmente, lo cierto es que con esta dinámica cambiaria el resto de las importaciones puede seguir aumentando, y por otro lado viene un periodo estacionalmente donde las exportaciones también caen. Por eso creo que es absolutamente necesario un plan integral. El plan integral haría que se te reduzca la brecha, porque estamos hablando, estos valores de tipo de cambio implícito son de hiperinflación, son del año 89, son del año 91, son irracionales. Tengamos en cuenta, y Torres se va a acordar seguramente, un dólar de 200 ahora sería como el 4 del overshooting de Duhalde de abril de 2002. Entonces, me parece que si el gobierno lanza un plan integral, es posible bajar violentamente la brecha y a partir de ahí empezar a generar las condiciones para que no solo el sector externo se restablezca, es decir, aumente la liquidación retenida, bajen los pagos de importaciones y las importaciones de cobertura, sino que también, por otro lado, mejoren las expectativas y podamos bajar la nominalidad. Acá la clave también está en bajar la inflación para que el taxi del aumento del dólar implícito y las presiones devaluatorias cedan. Por eso esto es como un mecano.
Y indudablemente que no hay medidas aisladas que valgan, ni soluciones fáciles. Pero creo verdaderamente, volviendo a tu pregunta original, que todavía hay tiempo si el gobierno seriamente encamina el conflicto político que hay y presenta un plan integral. Creo que las perspectivas de que se puedan por lo menos solucionar en parte los problemas que hay y evitar males mayores es grande todavía. No, claro, cuando vos planteás que el gobierno encamine el conflicto político que hay, estás hablando de un conflicto político interno dentro del gobierno respecto a la visión que se tiene frente a la política económica, frente a todo. Es la diferencia profunda que hay respecto a qué hay que hacer en la economía entre Cristina Fernández de Kirchner, que lo ha venido explicando en el último mes y medio en cada una de las conferencias, explicando cuál era para ella cómo funcionaba la economía, hasta creando una nueva teoría económica sui generis, y del otro lado, bueno, Batakis, Santos Guzmán. Sí, por eso creo que es esencial y por eso yo creo que más allá de la coyuntura, creo que lo que sería necesario también, a ver, yo veo difícil un acuerdo político con la oposición, porque creo que obviamente la oposición no le veo mayores incentivos digamos, a generar ningún acuerdo tampoco, pero por lo menos creo que habría que poner sobre la mesa que el oficialismo y la oposición se comprometan a que en un plazo, no sé, de 180 días, de acordar un esquema, digamos, monetario y fiscal que se pueda sostener en el tiempo. Creo que hay que dar certidumbre. En un mundo donde hay incertidumbre por todos lados, creo que la Argentina, por una vez, fuera de discutir las cuestiones de corto plazo, deberían ponerse de acuerdo los espacios políticos centrales, Claro, en cuáles son los regímenes de mediano y largo plazo que la Argentina tiene que tener. Claro, esto es una cuestión pero eso básica. que vos estás planteando, y vos fuiste presidente del Banco Central entre 2013 y 2015, en el segundo mandato de Cristina, eso que estás planteando tiene una diferencia básica, que es lo que opina de la economía la vicepresidenta, que es la principal líder política del oficialismo. La oposición ya dio su visto bueno en la aprobación del acuerdo con el fondo. Si acá en marzo no se aprobaba el acuerdo con el fondo, Alberto Fernández no seguía gobernando. Y eso lo logró gracias a, en el Senado y en diputados, no solamente a todos los gobernadores que jugaron muy fuertemente a favor del presidente, sino también de Juntos por el Cambio. Entonces acá la discusión de fondo es cuál es el acuerdo dentro del propio gobierno, que es lo que todavía no tenemos en claro. Sin duda, yo creo que esa es como la condición necesaria, digamos, pero de todas maneras creo que, de nuevo, y acá yo apelo no a, digamos, a la generosidad política de nadie, sino al instinto de supervivencia y a la necesidad de poder generar condiciones para revertir una situación que es muy grave, Maxi. Vanoli, gracias, muy amable como siempre. Héctor Torres, gracias, muy interesante escucharlos a los dos. Ya vas a contar, Pablo, cuáles son los cambios que están dando vuelta y que se discuten por estas horas junto con los anuncios económicos que se demoran. Y ahí vamos a meter también la información que tiene Carlos González Prieto. Me voy ahí a la rural, porque ahí está Diego Cañete. Diego, ¿cómo estás? Maxi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Así es, estamos en la rural porque desde este fin de semana se puede disfrutar de la edición número 134, luego de 2 años de haberla postergado por, obviamente, los motivos de pandemia. Vuelve a brillar la exposición rural aquí en la ciudad de Buenos Aires. La visita del campo a la ciudad autónoma de Buenos Aires, te cuento en números, más de 2.500 animales en exposición, 400 expositores que vienen a mostrar durante todo este tiempo y estos días a la gente que se convoca y que es un éxito. Me decía recién la gente de prensa, desde el fin de semana es impresionante la cantidad de gente que está visitando este lugar. Hoy explota porque encima el día lo permite, ¿no? Estos días atrás, Maxi, con el motivo de la lluvia y eso, por ahí hacía que la gente no viniera a visitarla con tanta intensidad como es el día de hoy, que está espectacular. Hay mucha gente, Algunos números, aquellos que quieran venir. Mucha gente día de semana. Gente, recordemos Maxi. que, a ver, Diego, ayúdame un poquito a ver de dónde viene la gente, porque, digo, gente que está de vacaciones, ¿cómo es el tema? Hay mucha gente. Vamos a preguntarle, de vacaciones de invierno seguramente, visitando. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, está lleno. ¿De dónde es? De acá de Buenos Aires. De acá de Buenos Aires. ¿Vino con la familia? Sí, con la familia.
Bien, a disfrutar de la exposición, ¿qué es lo que más te atrajo hasta el momento? Nos importaba venir a la Jura de Limangus y bueno, y vinimos y la vimos, espectacular la verdad, así que bueno, muy lindo. Mucha gente, con mucha tecnología, todo muy bien. Mucho para reconocer, recorrer y visitar, digo. Por supuesto, está hermoso, como siempre, cada día se pone mejor. Bien, así es, Maxi. Bueno, vamos Diego, a seguirle más preguntando a la más gente, allá de la muestra a ver en de sí, dónde- más sí. allá de la rural en sí, que ahí lo tenemos a Carlito González Prieto, que es especialista en el tema. Nosotros mucho campo no tenemos acá desde el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Pero lo que me interesaba es un poco ver la gente ahí moviéndose en vacaciones de invierno, digamos, ¿no? Veo, hay mucha gente, evidentemente. Bueno, Mucha. gente que ha venido también de las provincias a participar de la feria rural, pero también gente que está acá paseando en la ciudad de Buenos Aires. Familias completas, te digo, y me decía recién que el tema de las ventas de entradas, como las podés comprar online y a un precio un poco más económico, si lo haces de lunes a miércoles te cuesta 700 pesos y los días jueves a domingo 900 y si la sacás acá en la puerta de la rural de la entrada 1000 pesos. Bien. Pero lo que sí notaban que la gente se volcó, el turista también se volcó a visitar esto porque hay 14 provincias participando de esta rural. O sea que tenés mucho para ver. No solamente la exposición de animales, sino también los expositores. Sí, pero más allá de la rural, decía, más allá de la rural. Digamos, decía, bueno, que está ahí la gente, no sé, por ahí vienen de vacaciones a la ciudad de Buenos Aires, bueno, cuánto gastan, qué hacen y demás. ¿Vos me querés contar algo de la rural? Sí, claro, porque Todos los días, sí. como dos mundos, Maxi. No, por un lado, mucha gente, sé que los pesos queman y hay que gastarlos, pero después una particularidad, los negocios importantes, cuando de repente vos querés comprar una maquinaria agrícola, que estamos hablando de una inversión importante, 500, 800 mil dólares, están parados los negocios también porque no hay precio. Fíjate que se da la curiosidad de mucho expositor de maquinaria agrícola que tiene componente importado, ¿dónde están paralizados los negocios también por esta situación económica de la Argentina? Esto al margen de todo el movimiento gastronómico, de todo el movimiento telúrico que tiene que ver con el campo. Cuando te metes en los negocios de verdad, y bueno, ahí está un poco parado todo. Bueno, me voy al Abasto ahora, a otro lugar de vacaciones de invierno. Ahí está Cristian Balbo. Cristian, ¿cómo andás? Buenos días, Maxi. Pese a la pérdida de poder adquisitivo del peso y la inflación récord, te cuento que también aquí hay mucho movimiento en el shopping Abasto. Es un caso testigo. Es el shopping más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires, con 147 locales, capacidad para que estacionen 2.000 vehículos. Y fíjate vos la cantidad de gente que hay en el plato fuerte, que es el Museo de los Niños, en donde los adultos pagan menos, en este caso, que los niños. Pagan 500 pesos los mayores y 1.300 los niños. Estuvimos conversando aquí con los responsables del lugar. Es inusual lo que está viviendo. Estamos en un día martes. Por lo general los fines de semana hay más movimientos en los shoppings porteños. Pero ¿qué pasa? Estamos en vacaciones de invierno y hemos visto mucha gente que ha llegado de todos los rincones del país, Maxi. De todos los rincones. Caminamos también por la zona de los comercios. Hemos visto muchas rebajas y, por ejemplo, ofertas en la segunda prenda que llegan hasta un 40%. Hemos visto gente que están con las bolsas de manera más tímida, es decir, ingresan, ven mucho, pero compran menos. Sí, lo que tiene que ver con las atracciones vinculadas a las vacaciones de invierno. Pero me gustaría acercarme, a ver, por acá estaba la gente que venía del interior y de varias provincias, porque están, fíjate vos, en la fila para lo que es la compra de la entrada para poder ingresar a esta atracción que tienen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo te va? ¿De dónde son? De acá de Buenos Aires. Andamos paseando con Micaela. ¿Decidieron venir aquí a esta atracción, digamos, porque tenían información? Conocíamos de antes y es una linda atracción. ¿Estuvieron también recorriendo los comercios, los locales del shopping? No, muy poquito. Vinimos directo para acá. ¿Y están aprovechando las ofertas o Sí, las promociones. vienen con promociones? Sí, venimos con promociones. Acá están las chicas también que quieren hablar. Las chicas. Bueno, está la familia completa que ha venido para disfrutar de lo que es el Museo de los Niños. Señora, cuéntenos ¿de dónde vienen? De San Isidro. Ah, muy bien. Llegaron hasta aquí, se enteraron de esta atracción y decidieron Yo la asistir. conocía porque soy docente y vine una vez y bueno, vinimos a traer a la nieta. Usted como docente no paga, me fijé recién en la entrada. No, es verdad, no pago. Aprovechan esa lógica de que en muchas ocasiones docentes, jubilados y pensionados, menores de 2 años no pagan y vienen a estas atracciones. Exactamente.
aprovechamos. Fíjate vos que se da esta realidad, ¿no? De gente que viene con promociones, con descuentos o que son docentes. Es decir, todo lo que tenga que ver con poder ahorrar un peso, ya sea para una atracción para venir con los chicos o comprarte algo con rebajas, es la oportunidad. Si no, te digo, pasan de largo. Bien, Cristian, muy amable, ¿eh? Ahí está Cristian Balbo desde El Abasto. Flor. En esta idea de lo que venís contando de las dos Argentinas, el gobierno sostiene que son vacaciones récord en todo el país en materia de recaudación. Más de 2,5 millones de personas viajando dentro del país. Entraron 300.000 turistas extranjeros del millón que se calcula que va a entrar en todo el invierno. El cálculo es que gastaron más de 260 millones de dólares. Por ahora es poco para esta temporada, así que se está esperando que sea un poco más. Recordemos que medio país terminó las vacaciones el fin de semana y medio país lo va a terminar el fin de semana que viene, por ejemplo, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Y se calcula que en todo julio se van a movilizar más de 100.000 millones en todos los destinos del país. Hoy los que tienen total ocupación, pero por ahí porque sus plazas son más chicas, son Jujuy, Salta, Catamarca y Mendoza. Bien, ahí estaba. Está Hugo Aime. Hugo, gracias por atendernos, muy amable como siempre. Una sola pregunta te hago. ¿Ves la posibilidad de un giro desde el punto de vista del programa económico, del gobierno, empoderando a Batakis, los cambios que se hablan con eventualmente el ingreso de Sergio Massa, alguna renovación del gabinete? ¿Ves que el gobierno tiene margen para hacer eso o sigue la discusión de fondo de las profundas diferencias entre Cristina y el gobierno por el rumbo y el plan con el FMI? Yo creo que el gobierno no tiene mucho más tiempo para definir qué va a hacer de aquí en adelante. Es cierto lo que estamos viendo de que por un lado está la idea, los pensamientos de Cristina, por otro los de Alberto y por otro los de Massa. Ahora, por esta dinámica, me salgo de la corrida del dólar, me salgo, digamos, del tema de la inflación. El gobierno va perdiendo consenso día a día, el Frente de Todos va entrando en crisis, los gobernadores van mirando en las provincias qué va a pasar electoralmente, pensando que nos falta un año. En marzo, febrero, marzo, vamos a tener las primeras elecciones provinciales ya. Y me parece que los gobernadores le van a exigir al gobierno de alguna forma un rumbo y la población le está exigiendo un rumbo al gobierno. Un gobierno que tiene que resolver muchos problemas, ¿no? Porque tiene el problema de los pobres, que obviamente tienen razón en decir no llegó a fin de mes, la clase media que vive en absoluta incertidumbre, pero que también una gran parte votó al gobierno y que, digamos, ya la perdió, digamos, en las elecciones intermedias y las va a perder también, las está perdiendo hoy al bajar el nivel de consenso social, y los sectores medio altos y empresarios que no le tienen ningún nivel de confianza. Es decir, o acá hay un plan integral de parte del gobierno, o estos tres sectores, así planteados esquemáticamente, van a una, digamos, en la medida que colisionan la conducción del Frente de Todos. Lo de Massa está claro que es una alternativa que se está barajando dentro del gobierno, pero hoy apareció Mansur, ayer apareció Scioli, planteando, digamos, básicamente Scioli apareció planteando de que esto era un tema coyuntural, el que tenía el gobierno y no estructural, con lo cual da la sensación que la discusión sigue dentro del Frente de Todos. Ahora, o van a la hipótesis de Pese, que a mí me parece que podría ser una hipótesis económica, pero que no aguanta políticamente, o van a tratar entre esta semana y la semana que viene de ponerle rumbo a la política. Cristina siempre tiene la posibilidad de decir que entre Massa y yo después veo. O sea que eso es una alternativa que está en juego. Ahora hay que ver si el presidente está dispuesto a correrse, porque de alguna forma las cosas que va pidiendo Massa son, bueno, ocupate de algunas cosas, pero dame la botonera a mí. Entonces ese conflicto yo veo que todavía no está resuelto
Pero objetivamente, así como está, no, el gobierno no puede seguir. Hugo, gracias, muy amable, siempre muy interesante escucharte. Ahí estaba Hugo Aime. A ver, lo que venimos diciendo es ajuste por las buenas o por las malas, es así de sencillo. Ilan Goldfand, que es el director del hemisferio occidental, viene diciendo, y creo que se lo transmitió también a Batakis cuando la vio ahora en Washington, ustedes, no es tan difícil lo que tienen que hacer en esta segunda parte del año. Si tienen 80% de inflación, el gasto público tiene que crecer 72%. Tienen que dar aumentos que vaya 72%, 8 puntos por debajo de la inflación. O 70%, 10 puntos si querés más fuerte por debajo de la inflación. Y de esa manera hacen el ajuste en términos reales. Bueno, si no lo quieren hacer ordenadamente, es decir, si no quieren dar esas señales ordenadamente, y bueno, tendrán 100% de inflación. Y esa inflación significará también un dólar más alto y demás, con una devaluación en el medio. Y en ese caso, el gasto público crecerá 90%. Y aún así seguís con un proceso de ajuste, pero más desordenado. Es decir, por la buena o por las malas, este año va a ser un año de ajuste. ¿Cuál es el riesgo de si vos no conducís el proceso económico-político? Que no es lo mismo tratar de encarar un plan que converjan las expectativas y que el ajuste vos lo puedas conducir para tratar de estabilizar mínimamente la situación, que lo hagas vía mercado. Porque si eso ocurre, y uno no sabe dónde termina el dólar y dónde termina la inflación, y si la inflación se frena o no en el 100%. Entonces, esa dinámica es una dinámica que al propio gobierno lo puede poner en jaque antes de fin de año. Entonces es muy importante que el gobierno defina su propio plan económico y que diga, este va a ser el sendero que vamos a seguir. Pero es muy claro cómo se lo planteó el FMI, por eso el FMI, a diferencia de otras épocas, como les decía, está en una lógica diciendo, bueno, ya con 80-90% de inflación, el ajuste fiscal tiene gran parte de ganado. Estabilizar el gasto público, si es 80 en 70, si es 90 en 80% de crecimiento del gasto público, y hacerse el ajuste en términos reales. Es como en la época de la convertibilidad, que querían recortar 10% en términos nominales y se prendía todo fuego. Eso va a ocurrir este año con la dinámica inflacionaria. Y me parece que va a acelerar todo el dato de inflación de julio. Es decir, cuando se conozca a mediados del mes próximo el dato de inflación de julio, y bueno, eso va a generar un impacto político muy, muy fuerte. La pregunta es si el gobierno se puede anticipar con un anuncio antes de que se conozca ese dato de julio a mediados del mes próximo. Carlos, ¿qué pasó en este contexto en Santa Cruz? Porque parece insólito ahí en Río Gallegos la Intendencia ofreciendo un viaje al exterior como un concurso, un premio. Claro, un sorteo. Pablo Grasso es el intendente. Lo que hicieron es un sorteo entre la gente de Río Gallegos que se saque foto con personalidades de la ciudad que incluyen a todo el gabinete del intendente, la Secretaría de Producción, la Secretaría de Deportes. Es decir, vos sos de Río Gallegos, vivís en Río Gallegos, te sacás una foto con un funcionario municipal y eso te da derecho a participar de un sorteo para ir al Mundial de Qatar. Curioso, por lo menos. Veamos el video. ¡Vamos, Argentina, vamos! ¡Vamos, Argentina, que estamos en Uno de nosotros va a poder viajar a Qatar 2022 para disfrutar los 3 primeros partidos de nuestra selección argentina. Con la cobertura de pasaje ida y vuelta, las entradas a los estadios, el traslado hacia cada uno de ellos y media pensión de alojamiento. Pero antes vas a tener que ganar el concurso para que el mejor viaje de tu vida se haga realidad. Sácate una foto con una de las personas seleccionadas en Río Gallegos. Imprimila. Responde 3 preguntas escritas en el dorso e ingresa el papel en una de las urnas ubicadas en la Municipalidad de Río Gallegos. ¿Qué es lo que más te gusta de Río Gallegos? ¿Qué es lo que más te gusta de la gestión actual en la ciudad? ¿Cuál es tu sugerencia de lo que aún falta en la capital de Santa Cruz? Río
Gallegos dirá presente en Qatar 2022. Y vos podés ser esa persona. Es muy impresionante porque el concurso está el ahí aparecía el ex gobernador Peralta, que ahora se nota que está alineado con el intendente, que es del Frente de Todos, este intendente. Volvió. El intendente de Río Gallegos. Y sacarse una foto. Llamamos al intendente, ¿cómo se llama el intendente? Pablo Grasso. Pablo Grasso. Sí. Lo llamamos, no respondió para salir en el programa. Tenemos ahí en Río Gallegos a la colega Silvina Cárdenas. Silvina, gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿qué tal, Maxi? Muy buenas tardes para vos y todos los colegas. Bueno, ¿cuál es la repercusión que ha habido ahí en Río Gallegos respecto a este concurso, por llamarlo de alguna manera? Bueno, te cuento, en realidad no es sorpresa porque esto ya se había anunciado hace varias semanas atrás. Faltaban detalles de conocer cuáles iban a ser los requisitos para participar de este concurso y hoy justamente lo que surgió fue quién pagaba este pasaje con estadía paga, con el traslado también de los hoteles a los estadios, las 3 entradas para los 3 primeros partidos de Argentina, justamente, y lo que dio a conocer el intendente, que incluso salió hace instantes nada más por acá por Radio Mediática, es que se trata de fondos de empresas privadas, al menos 3 empresas privadas son las que habrían pagado justamente este pasaje, este premio de un concurso que organizó el municipio y que paga todo, según los dichos del propio intendente, empresas privadas. ¿Cómo lo tomó la gente? ¿Y hay que sacarse una foto con un funcionario? A ver, hay un listado de 10 personas, de las cuales más de la mitad son o funcionarios o políticos, claro. Sí, del Frente de Todos. Hay otros que no, hay un colega incluso, hay un artesano, hay un DJ también de música electrónica, y cada semana van a ir agregando 10 personas más para que los vecinos puedan sacarse esa foto, imprimirla, pegarla a un cupón. Detrás de ese cupón tienen que responder 3 preguntas. ¿Qué es lo que les gusta de Río Gallegos? ¿Cuál es la mejor cosa que hizo esta gestión? ¿Y qué sugerirían que falta? Después lo ponen al cupón y lo que dijeron es que 15 días antes que cierren los plazos para que pueda realizar o cerrar todo la agencia de viajes, se va a dar a conocer justamente el premio para que puedan hacer el pasaporte, todos los papeles y demás. Y de ahí van a dar a conocer el premio, lo va a entregar justamente los titulares o los representantes de estas empresas privadas, que hoy sigue siendo un misterio. Nosotros lo preguntamos hace un rato, vuelvo a repetir en Radio Mediática, al intendente Pablo Grasso, quiénes eran. Pero, o perdón, por qué tanto misterio. ¿El spot es de la Intendencia de Río Gallegos? Claro, justamente lo que nosotros preguntamos, y lo que aclaro es que ellos se encargaron de organizar el spot, de darle difusión, pero del municipio no sale ni un solo peso, que se trata solo de empresas privadas. Imagínate que, bueno, Río Gallegos es un lugar chico, empezamos a indagar cuáles serían las empresas, a tirar nombres, incluso le preguntamos si se trataba, por ejemplo, de YPF, dijo que no, dijo que se trataba de una empresa gastronómica y una empresa de construcción, le preguntamos si era alguna empresa que estaría ligada a Lázaro Báez, también dijo que no, así que por estas horas es todo un misterio de qué empresas justamente son las que auspician o pagan toda esta movida, por un lado, y por el otro lado también preguntamos, porque ayer con este anuncio se hizo el anuncio de la presentación de los Globetrotters, justamente acá en Río Gallegos, también algo que es en dólares, no podemos desconocer esto, y lo que nos dijo es que sale 10 millones de pesos. Sí, pero me imagino que no, si vienen con una gira acá, después no se llevarán los pesos a Estados Unidos, si viene el espectáculo de afuera. Ahí vi que decía también el intendente que esto todo se pagaba en pesos. Sí, cuando uno paga una agencia de turismo acá, se paga en pesos el pasaje, pero después al proveedor se le piden los dólares del Banco Central para pagar el gasto en el extranjero. Era muy difícil conseguir entradas, es muy difícil conseguir entradas, así que evidentemente hay empresas involucradas, porque no es que cualquiera puede conseguir eso. Bueno, muy interesante, la verdad que la propuesta, qué sé yo, los políticos tratan de... Imprimir la foto, los políticos tratan de alguna manera de llama la atención, por la que voy a comentar. Llama la atención, Maxi, si me permitís, y también para darte a conocer cuál es la repercusión que ha tenido en los vecinos
justamente teniendo en cuenta que un 40% de los habitantes de Río Gallegos hoy no cuentan con los servicios básicos, llámese gas, luz, cloacas, etcétera, etcétera, pavimentación, camiones recolectores solamente hay 8 cuando se necesitan alrededor de 20. La verdad es que son muchas las necesidades básicas y el temor de esto de que se ve que hay muchísimo dinero donde se ven espectáculos o contrataciones de espectáculos internacionales y con muchos costos, y que no pasa a ser, si bien ayuda a la cultura, no pasa a ser de algo efímero y que no quedan las obras básicas para la ciudad, que es el reclamo que hay por parte de los vecinos, ¿no? Bien, Silvina, gracias, muy amable. Silvina Cárdenas, ahí desde Río Gallego. No le viene nada bien, Maxi. El intendente arma un proyecto para poder viajar al Mundial, ven todo negativo, palos en la rueda. Sí, no puedo comentar nada. ¿Qué vas a comentar? Este tipo de cosas son... Yo quisiera protestar en contra de imprimir las fotos. Porque la verdad que la no creatividad para tratar de, qué sé yo. A mí me hace ruido la foto con Daniel Peralta. Imagínate si esto es ahora, imagínate la desesperación el año que viene. Cuando estamos a, no sé, a un año y medio de la elección general, a un año de las PASO. Bueno, el presidente anunció algo en Chapamalal. Sí, anunció un bono para los beneficiarios de planes sociales. Estamos hablando básicamente del plan Potenciar Trabajo. No dio mayores precisiones, indican que sería un bono que no se acercaría a lo que está reclamando la izquierda, que este jueves marcha, que son 20.000 pesos, quizás podríamos hablar aproximadamente de la mitad, pero es un bono que está anunciando que se pagaría en los primeros días de agosto el presidente Alberto Fernández. Y además, después de inaugurar estas obras en Chapalmadal, volvió a apuntar contra el campo. Dice, algunos siguen especulando con una devaluación, algunos quieren vender lo que tienen que vender y están esperando, especulando, es lo que dice el presidente Alberto Fernández en una dura crítica otra vez contra el campo y contra los empresarios. Bueno, el tema de la dinámica del bono seguramente la vamos a ver, bono por única vez, ¿no? Por única vez. Sectores la vamos a ver en los siguientes meses porque queda todo atrás de la inflación con esta aceleración inflacionaria. Los cálculos que hacíamos nosotros de cómo ya venían corriendo las jubilaciones y la UH desde marzo atrás de la inflación eran con cálculos de 5% mensual de inflación, incluso bajando al 4,5%, 4% ya en esta parte del año. Estamos diciendo que julio está cerca del 8% la inflación, es decir, que la pérdida de poder adquisitivo. Mañana vamos a hacer bien los cálculos, cómo viene la fórmula de movilidad, que no se ajusta con inflación, sino con salarios y recaudación previsional, cómo vienen muy atrás de la inflación, ya desde marzo, desde principio de año que vienen corriendo atrás jubilados y AUH. Pero eso se profundiza ahora con esta nueva aceleración inflacionaria de junio-julio y seguramente también agosto. Entonces, el gobierno seguramente va a tratar de componer con bonos por única vez, que no son contradictorios con las metas del FMI. El FMI no quiere, digamos, que vos te gastes te ates a gastos permanentes. Sí. Pero bueno, Maxi, hay que ver después cómo esas recomposiciones que son por un mes y que al mes siguiente ya vuelven a quedar atrás, bueno, cómo juega esa dinámica en estos meses. Ten en cuenta que para agosto va a estar convocada la del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que es lo que marca cuánto se paga de planes sociales. Recordamos, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil plantea cuál es el salario mínimo y la mitad de ese valor que pone este consejo es lo que integra los planes sociales. Con este bono de agosto lo que hacen es anticiparse a eso y por lo menos tirar unos pesos a los beneficiarios de planes sociales antes de que se haga la renegociación paritaria que vendría a ser... Perdóname, son para los planes sociales, no son para la UH. Esto es para planes sociales. Son para planes el plan sociales, Potenciar no para Trabajo. Bueno, sí, plan Potenciar Trabajo. UH y jubilados están quedando por ahora, atrás de la inflación. Por ahora no hay anuncios para ello. Entonces, igual no se descarta en el gobierno. Para 1.300.000 beneficiarios de planes sociales, no para UH ni para jubilados. Solo planes sociales. La UH, recordamos, es una asignación que sale de ANSES, es otra caja del Estado. En este caso, planes sociales, estamos hablando de Potenciar Trabajo, que lo que cobran es la mitad del salario mínimo vital y móvil. Bueno, Carlos, engancho las críticas nuevamente del presidente con el campo, con lo que era hasta hace unos días distintos proyectos para tratar de incentivar las ventas del campo. Salió ayer el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a decir que no va a haber devaluación ni baja de retenciones. Claro, correcto. Ese es el mensaje que dejó ayer en la rural Domínguez. Sale ahora Alberto Fernández de nuevo, algunos siguen especulando con una devaluación para vender
lo que tendrían que vender, creo que decía el grafo anterior. Sí. Y vos tenés lo que estaban discutiendo hasta recién en términos de qué hacer para aumentar la oferta de dólares. Claro, es que este rumor de devaluación para el campo no es que surge por generación espontánea. Hubo un proyecto en el que trabajó la ministra de Economía, Batakis, que tenía la anuencia de Julián Domínguez, estaba en Roma, en ese momento había viajado a Roma, que tenía que ver con generar una ventana fiscal para que se apuren los productores y se vean tentados a liquidar la soja. ¿En qué consistía esta ventana fiscal? El proyecto que había trabajado el Ministerio de Economía, a mí me parecía muy fuerte, pero lo tengo chequeado con varias fuentes, es dejarle 30 días a los exportadores para liquidar al contado con liqui. Es decir, esto sería que se multiplique por 3 el precio de la soja y entre una tracalada importantísima de dólares. El gobierno seguiría cobrando por retenciones a una soja de $600, pero liberaría al precio del contado con liqui el dólar oficial de 130. En esas negociaciones, lo voy a poner en potencial, me dicen que habría aparecido Antonio Aracre, CEO de Syngenta, invitado habitual a este programa, que viene muchas veces. Todos los programas, está bueno, todos los programas, tanto está bien. De todos los lugares de la grieta y demás, la verdad que sí, muy... Él, no lo hablé con él, pero... El que sacó la foto con Guzmán. Martín Guzmán. Además, muy provocador. Fíjate que se acaba de sacar una foto con Guzmán que el kirchnerismo, empezando por Cristina, quiere perseguirlo hasta debajo de la cama. Claro, correcto. Igual habla con todos, Aracre. Habla con los kirchneristas también. Pero la idea de él, te insisto, no hablé con él, es información que me llega por gente que estuvo en esa reunión. Él hablaba de un dólar celeste. ¿En qué consiste esto? En ponerle un cupo a la exportación de soja, ponerle el 30% al contado con liqui y después ponerle un valor para la importación de productos suntuosos al contado con liqui. Es decir, que si yo quiero importar, por ejemplo, un Audi o un container de Dom Perignon, no voy a importar Dom Perignon, el champán francés, a 130 pesos el dólar, sino lo voy a tener que traer al precio del contado con liqui. Entonces, con eso a los bienes suntuosos no se te dispara la inflación, la inflación de los productos básicos. Esto tuvo consenso en el gobierno, se habló hasta el viernes, y la información que tenemos es que cuando, como en todo acto de gobierno que quiera prosperar en el tiempo, se necesita el ok de Cristina, dijo no, esto no, porque es una forma de apretarnos. Después de esto, cambia el discurso Alberto y dice no me van a dar el brazo a torcer. Hoy de vuelta. Pero tremendo daño le hacen a la liquidación necesaria de dólares que el gobierno necesita, porque generan más incertidumbre y ante la incertidumbre, lo poco que hay para vender, porque tampoco son 19.000 millones, son 14.000 millones. Son 15.000 millones, de los cuales solo 6.000 están por encima de lo que es habitual. Sí, que tampoco es tanta la diferencia respecto al año pasado. De todas maneras, este tipo de proyecto, yo lo discutí con Aracre, este tipo de proyecto es complejo, digamos. Una cosa individual y demás solo sirve para bajar los dólares alternativos, el contado con liqui, pero el Banco Central no podría recomponer reservas, porque estarían liquidando en un mercado donde de un lado uno vende y del otro lado alguien compra dólares. Claro. Entonces el Banco Central no aparece ahí como comprador de las reservas. Y yo creo que si vos haces cosas individualmente en esta coyuntura, lo único que haces es abaratar el dólar libre, que es necesario, pero lo haces transitoriamente. En algún momento te van a entrar a comprar a ese dólar más barato. Y la otra opción, que era que el Banco Central liquide en ese contado con liquidación a ese precio, como un dólar desdoblado, no de contado con liquidación, sino un dólar desdoblado, y que el Banco Central va a emitir pesos a 300 para que alguien te venda los dólares, y ese que se quedó con los pesos, ¿qué va a hacer con los dólares? ¿Lo va a poner en un plazo fijo? ¿Va a comprar bono del Tesoro o en pesos o va a ir a correr de nuevo a la brecha? Entonces, es complejo si no hay un plan integral. Digamos, hay mucha discusión entre los economistas respecto a los tipos de cambio desdoblados. Yo lo que digo es, pónganse de acuerdo qué quieren hacer, cuáles son las anclas de esta economía y después discutimos los instrumentos para esas anclas. Antes de ir a la tanda, Pablo, contá un poquito la discusión que hay interna respecto a cambios de gabinete. Sí, es una discusión que son los nombres que vuelven a surgir cada vez que aparece otra vez una mini crisis.
¿Cuál es el plan que está en este momento sobre la mesa en la Casa Rosada? Y cuando decimos la Casa Rosada, tenemos que hablar básicamente de el entorno de Alberto, porque nadie sabe qué es lo que piensa en última instancia Alberto Fernández. Pero se habla de la posibilidad de hacer un cambio de gabinete que sea más fuerte que el anterior, que fue solamente cambiar a Silvina Batakis, y poder hacer un enroque que sería de esta manera. Sergio Massa como jefe de gabinete, esto es una de las opciones, Mansur que pueda ir a Cancillería, y que el actual canciller Santiago Cafiero vaya a la Secretaría General de la Presidencia en lugar de Julio Vitovelo, que es un hombre también muy cuestionado hacia adentro del gobierno. Te diría, después de algunos otros que eran los que no funcionaban, hoy Vitovelo es el más cuestionado del entorno de Alberto. Esto sería uno de los planes. El otro plan es que Massa asuma como un superministro de Economía, con funciones agregadas como el Ministerio de Producción. Habría que ver qué se hace con Scioli. Ahí Carlos me decía que tenía cierta información sobre algunas búsquedas que tenía Scioli, y también absorbiendo agricultura. A esta hora, todo eso es un papel en una mesa de Alberto Fernández. Está bien, a ver... Sergio Massa a esta hora no estaría aceptando una propuesta de este tipo. El tema es, más allá de los nombres, ¿qué quieren hacer? ¿Cuál es el plan económico? Y después vemos cuáles son los nombres para ese plan económico. ¿Qué quieren hacer? Acá no es un problema ni del jefe de gabinete, ni del ministro de Economía, ni de quién pones en la FIP, ni de cómo es el reparto de los cargos. Acá la discusión es cuál es la orientación del gobierno en términos económicos. ¿Qué se hace frente a una corrida cambiaria? Si se toman medidas, como dice el 99% de la profesión de economista, digamos, como está en el manual de los últimos 60 años de historia de la economía argentina, o se quiere inventar la rueda. En el medio de que tenés un acuerdo con el FMI, en el medio de que tenés una ministra de Economía que ha dicho que el camino es ese programa con el FMI. Lo dijo la ministra de Economía que entró, que no se sabe tampoco quién la puso, porque no la puso ni Massa, no la puso ni Cristina, parece que la puso Alberto Fernández con Miguel Pelle, el presidente del Banco Central. Entonces, una vez que definan qué es lo que quieren hacer, después tendrán que definir cuáles son los nombres para la renovación. Ahora, que tienen que hacer algo, es evidente que tienen que hacer algo. Porque así la dinámica no aguanta, digamos. Así la economía solamente tiende a empeorar. Vamos a contar después, y fíjense dónde terminaron los dos últimos hombres claves de Alberto Fernández que construyeron el programa económico de Alberto Fernández los últimos 2 años, desde que llegó Alberto Fernández al poder. Uno es Guzmán, que se lo ve distendido ahí de camisita, con Aracre en zapatilla y remera, muy informal, charlando, contando por qué él se eyectó cuando veía que se venir una situación mucho más grave porque nadie le daba pelota dentro del gobierno. Y lo que él cree que el desbande fiscal es básicamente la imposibilidad del tema subsidios, de avanzar con el recorte fuerte de los subsidios. Que dicho sea de paso, los aumentos de 45% de las tarifas para el 80% de la población con el aumento de marzo y junio, si tenemos 90% de inflación este año, es otro año donde los subsidios se disparan, porque el aumento tarifario queda muy detrás del resto de los precios de la economía. El otro es Matías Culfas, que se lo vio tocar la guitarra, no sabía que tenía esa faceta de guitarrero igual que el presidente, con su esposa, en un grupo que se llama... Yamina y los Matías se llama. Los dos Matías, Yamina del Real y sus Matías. ¿Sí? Pues son los dos que tocan la guitarra. Lo vimos en una aparición en el canal de la ciudad y acá se los ve tocando. Según su mujer, Yamina del Real, que es mexicana, Matías Culfas toca la guitarra mejor que Alberto. Míralo. Voy camino a la locura. Bueno, ahí está Matías Culfas, ahí muy tranquilo, está bien. Sí. Aquellos que quisieron plantear una lógica distinta y que fueron muy críticos del segundo gobierno de Cristina en la dinámica económica, Culfas escribió un libro sobre eso, Los 4 peronismos, y Guzmán, hemos contado varias veces la crítica dura diciendo que se hizo todo mal en materia económica en el segundo gobierno de Cristina. Bueno, uno está de camisita viendo sus contratos con consultoría privada, y el otro está tocando la guitarra con su esposa dando show y bueno, tratando de relajarse un poco. La pregunta es, ¿quién queda en términos de orientación económica del gobierno?
Yo he sido muy crítico de Guzmán porque, bueno, ya saben, digamos, por un momento aplicó el ajuste en secreto, después cuando tenía que hablar susurraba, cuando tenía que plantear las cosas como eran decía que no había ajuste y había ajuste. Cuando decía que estaba encuadrando los números con el FMI el último semestre, los estaba maquillando a todos, y llega Batak y dice, me hizo un desastre. No es toda la verdad, porque ese desastre lo hizo Guzmán queriendo perdurar en su cargo 6 meses más de cuando tendría que haberse ido. Entonces, pero está claro que tenían una visión de lo que había que hacer con la economía que no era la visión que tenía Cristina. Y Cristina sigue en el gobierno, ¿o no? Sí, Cristina sigue. Me dice que hablan permanentemente con Alberto Fernández, que tienen encuentros, comunicaciones telefónicas, por lo menos ese diálogo está. Más allá de que después salgan los operadores de Cristina a los medios a decir nada que ver. No hay comunicación, no hay reunión, no estamos discutiendo nada de esto. Bueno, Cristina está en el gobierno. Ahora, el que va a dirigir la orquesta va a ser Cristina, va a ser Alberto Fernández. ¿Quién va a ser? ¿Y cuál va a ser la partitura? Vamos a la tanda. Bueno, a ver, ¿está Antonio Aracre? ¿Está? Bueno, ahora vamos a hablar con Antonio Aracre, que ahí lo están buscando por el tema de la foto. Todavía no pagaron a los censistas. Empezaron a pagarles a algunos, se había demorado mucho el pago, la semana pasada tenían que empezar a pagar, lo hicieron, pero todavía quedan algunos reclamos. 700.000 censistas, jefes de radio y jefes de fracción, es lo que había en total. ¿Cuándo fue el censo? El censo fue el 18 de mayo y el pago era de 6.000 pesos, ya se sabía que un poquito se iba a atrasar, pero estamos hablando más o menos de, no sé, 10% desde mayo hasta acá, siendo un poco generoso. ¿La inflación? No, bastante más, 5% en junio y 8% acumulado debe ser 15%. Claro, bueno, por eso, arriba del 10%, así que están recontra quejándose. Se supone que están cobrando con lentitud algunos, que empiezan esos pagos, pero todavía hay muchas quejas en torno a esto. Recordemos que es este censo que por ahora no tenemos resultados, no tenemos información, pero sí el primer dato fue que somos más de 47 millones de personas. Era un número preliminar porque todavía faltaba mucho análisis, pero bueno, ahora este reclamo de los censistas que se extiende por lo menos en los distintos medios. A mí me escriben un montón que me dicen, todavía no cobré, el gobierno dice, ya están llegando esos pagos. Después vamos a hablar un poquito también de las contrataciones en el Estado, porque Batakis dijo, y salió publicado, el decreto de congelamiento de vacantes hasta diciembre del 2003, pero hay algunas excepciones. Y bueno, y esas excepciones están llevando a que en el boletín oficial salen todos los días pase a planta de gente en distintas áreas. Que ya había sido acordada, claro. Claro, pero bueno, cuando Bataki dice eso, supuestamente los 20.000 cargos que ATE decía le había prometido a Alberto Fernández quedaban afuera, porque era parte de la señal que quería dar Batakis. Está Antonio Aracre, el CEO de Syngenta. Gracias, Antonio, por atendernos. Sé que estás de un lado a otro, pero bueno, la foto llamó la atención, la foto tuya con Guzmán. Mostremos la foto, ahí está Aracre para contarnos. Bueno, hizo mucho ruido la foto, básicamente porque mucha gente piensa en el gobierno que Guzmán los traicionó, lo llaman desertor, que gran parte de la crisis económica que se está viviendo, dicen el gobierno, es consecuencia de cómo renunció intempestivamente Guzmán. Sí, yo tengo una lógica que no es la misma lógica que la política, Maxi. La lógica mía es, somos amigos hace bastante tiempo con Martín, compartimos la mirada académica y sobre la economía y el país. Nos reuníamos antes cuando él era ministro y nos seguimos reuniendo ahora. Y puse un tuit porque no hago nada a escondidas de nadie ni me parece que es algo que haya que ocultar. Entiendo que en una Argentina un poco convulsionado sea noticia eso, pero la verdad no me parece que sea para tanto. ¿Vos no sos de los que crees que esta crisis económica es consecuencia de la forma de la renuncia de Guzmán? No, o sea, al contrario, me parece que la renuncia de Martín Guzmán fue funcional, en cierto sentido hasta te diría virtuosa, para que los distintos sectores políticos del Frente de Todos volvieran a tener una comunicación más fluida, que antes no pasaba.
Y me parece que lo que necesita la economía, más que cualquier otro tipo de cosa, es una mirada congruente, un mensaje consistente. Hoy, por ejemplo, la ministra Batakis es contundente con su discurso en cuanto a qué hacer en materia fiscal y cómo ser muy austero con los gastos, con un criterio de caja. Pero hay mucho silencio alrededor de ella que no sé si es tan funcional como para que la economía se calme. Que sería muy bueno que aparezcan personas de peso, como la vicepresidenta, como el presidente de la Cámara de Diputados, también apoyando explícitamente ese mensaje de la ministra Guzmán. Porque lo único que se oye es a Grabois hablando en contra o pidiendo salario universal o una serie de cosas que en un momento donde la economía está atravesando un momento muy crítico, probablemente no sean muy conducentes para tranquilizar a esa economía. Sí, y mira, ahí cometiste una gaffe, un furcio, dijiste a la ministra Guzmán, ¿no? Es la ministra Batakis, pero vos ves que hay un poco... No, está bien, pero porque tiene sentido lo que estás diciendo, porque vos en su momento decías exactamente lo mismo que estás diciendo ahora, pero pedías el apoyo de la vicepresidenta al ministro Guzmán. Ahora estás diciendo, vos ves que sigue esa lógica donde no termina de quedar claro si la líder del Frente de Todos apoya o no el programa de ajuste fiscal y el acuerdo con el FMI. Cristina tiene una impronta muy importante políticamente en el país y sobre todo en el Frente de Todos. Un apoyo explícito a la ministra Batakis sería súper importante porque daría cuenta de que en esta decisión de buscar una solidez fiscal por parte de Silvina Batakis están todos encolumnados en lo mismo. Y eso también alinearía un poco las voces internas dentro del Frente de Todos. Y te hago la última de mi parte, y ahora González Prieto te hace una pregunta puntual sobre algún proyecto que vos presentaste, pero ¿vos crees que Guzmán, en el diálogo que tuviste, supongo que en algún momento lo tendremos acá para dialogar de economía, cuando él renuncia, él obviamente ya estaba en medio de una corrida desde principio de junio, cuando se desarman los bonos en pesos y la brecha cambiaria se va a 240 pesos, estaba en 210, 205 pesos, el dólar libre, y se va a 240 pesos. Guzmán pensaba que si él seguía en el cargo y no había una decisión política de dar una señal clara en términos fiscales y monetarios, de tasa de interés y demás, eso inexorablemente iba a ocurrir, que se iba a disparar la brecha cambiaria y se iba a acelerar la inflación. Mira, no lo sé, eso habría que preguntárselo a él. No, te lo pregunto a vos porque seguramente lo conversaste con él. Sí. No, yo te voy a contestar lo que yo creo. Me parece que él no pensaba que las cosas se precipitarían tan rápido y que había algo de tiempo para maniobrar, pero seguramente él pensaba que tarde o temprano eso podía pasar si no se tomaban las medidas fiscales y monetarias con cuyos instrumentos él necesitaba contar para poder dar esas señales al mercado. Como esos instrumentos no los tuvo, prefirió correrse, ¿no? Esa es la interpretación que hago, Maxi. Sí, Antonio, ¿sabes qué me dicen en el gobierno? Que en algún momento estuvieron analizando una especie de sugerencia, no sé llamarlo proyecto, pero sugerencia tuya respecto a un dólar celeste, ¿no? Que implicaría, por un lado, que los productores puedan liquidar a un tipo de cambio un poco más alto, pero también que algunos bienes suntuosos se importen con un tipo de cambio más alto. ¿Esto es así? ¿Cómo sería la idea? Sí, la idea que yo estuve comunicando en los últimos días en distintos lugares tenía que ver con dejar flotar un 30% de la economía en un mercado libre, pero dejándole demanda y oferta. Ese 30% estaría vinculado con las importaciones de productos suntuarios que no afecten la canasta básica de la gente, como pueden ser los viajes al exterior o las importaciones, qué sé yo, de helicópteros, yates o cápsulas de café. Y por otro lado, que se pueda dar como oferta todo lo que tiene que ver con las exportaciones de servicios, sobre todo del conocimiento, y alguna parte de la soja, que podría ser un 30%, que le dejan a los productores liquidarla en ese mercado financiero, que sería oficial,
pero financiero y que flotaría libre. Y me parece que sería como una señal hacia la economía de que la Argentina se encamina gradual y lentamente a una cierta normalización cambiaria, que es lo que creo que todo el mundo quiere y desea y que en algún momento se va a dar, pero no se puede dar de un día para el otro porque vos no podés devaluar un 100% y no pretender que eso tenga un impacto muy negativo sobre los sectores más vulnerables. Entonces lo tenés que hacer muy de a poco, con mucha pericia, pero ir mostrando señales de descompresión. Antonio, eso fue lo que yo propuse. Un segundo, la última cortita, porque la información que tenemos es que en un momento había consensuadas dentro del gobierno, estoy hablando del Ministerio de Economía, también tendría la anuencia, tuvo la anuencia en su momento del Ministerio de Agricultura, de algún tipo de medida orientada a ese rumbo que vos señalás como para abrir una ventana fiscal y que liquiden la soja. ¿Esto fue así? ¿En algún momento alguien lo bochó? ¿Hasta dónde llegaron estas negociaciones? No hubo negociaciones, hubo conversaciones. Conversaciones, perdón, sí, porque el gobierno no negocia, conversaciones. Pedidos de opinión, digamos, intercambio de opiniones y bueno, es una decisión del Poder Ejecutivo, tanto del ministro de Economía, de la ministra de Economía, del presidente del Banco Central y sobre todo del presidente de la Nación, decidir qué quieren hacer, ¿no? Te hago la última, porque respecto a eso, ¿no? Y vuelvo a tu encuentro con Guzmán, y creo que lo hemos hablado con vos, este tema, más allá de las fórmulas técnicas, el mercado cambiario, el desdoblamiento y demás. Dicho sea de paso, el FMI no quiere saber nada con tipo de cambios múltiples, porque ha aprendido un poco de las experiencias de los 80, pero ¿no crees que hay un problema de fondo? Que el problema de fondo es el ABC de buscar un ancla cambiaria en lo fiscal y lo monetario, es decir, de dar credibilidad en un sendero, y que eso, más allá de después de discutir cuál es la fórmula cambiaria o los incentivos que se da por el lado de la oferta de dólares a los exportadores, ese es el problema de fondo que no está resuelto en el gobierno, digamos. La orientación, si acá se va a hacer un ajuste por las buenas o si el ajuste va a ser desordenado por las malas con una devaluación, como en general ocurrió siempre en la Argentina cuando se te disparó la brecha cambiaria a estos niveles. Y sí, la verdad que todo esto se ordenaría con un rumbo político mucho más consensuado y explícito, ¿no? Ninguna de las dos cosas parecería que están hoy en ese grado, ¿no? O por lo menos no lo conocemos si es así. Pero sería súper importante que la política dé esa señal, y atrás de esa señal estoy seguro que la economía se ordena mucho más rápido y más fácil. Antonio Aracre, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba el director, el CEO de Syngenta. Está Belén Bianchi en Carlos Paz. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos como siempre. Maxi, buenas tardes para vos y para todo el equipo. Bueno, seguimos en Villa Carlos Paz hablando de temporada, hablando de precios. Siguen los turistas, incluso Maxi, un fin de semana que fue mucho más fuerte que el anterior, superando el 95% de nivel ocupacional, y ya hay un porcentaje en comparación al menos a lo que fueron las últimas dos temporadas de invierno. Esta temporada tiene un 25% arriba, superior a las últimas dos temporadas de invierno. En este caso, mirá, vamos a pasear, Maxi, un poquito y hablar directamente con la gente para ver, bueno, si son turistas más que nada, de dónde vienen, cómo están viendo los precios. En este caso, mira, acá vemos una familia que está disfrutando la tarde, comiendo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? No, la verdad que nosotros hace un día que llegamos, somos de Carué, provincia de Buenos Aires, y muy hermoso, la verdad que lo que es la costanera, el centro acá divino, un montonazo de gente. La verdad que los precios también son accesibles, como en todos los lugares, pero muy bonito, la verdad que muy bonito. ¿Habían reservado ya con anticipación? ¿Surgió a último momento? Sí, nosotros ya habíamos reservado en un hostel de acá de Villa Carlos Paz, y estamos muy cerquita de acá de lo que es el centro, y la verdad que la estamos pasando muy lindo. A ver, por acá, bueno, ¿qué eligieron para comer? ¿Cómo vieron los precios? Bien, accesible. Elegimos unas milanesas clásicas con papas. Bueno, él comió aparte una cajita feliz.
Estaba viendo ahí un cartel que dice martes de milanesa y la bebida gratuita. ¿Aprovecharon también esa promoción? Sí, aprovechamos la promo, sí. Sí, así que por 3.000 pesos comimos todos. ¿Por 3.000 pesos comieron 4 personas en este caso? Sí. Bueno, Sí, bien, sí. buen precio. Bien, sí, accesible, sí. Bien, muchas Sí. gracias, chicos. No, Muy de nada. amable, muy amable. Bueno, ahí escuchábamos, Maxi, mira, por 3.000 pesos comieron 4 personas. Empiezan a salir algunas promociones, ¿no? Como en este caso, si pedías el menú de milanesa, tenías directamente la bebida gratuita. Vamos a acercarnos Mucho a movimiento, otra de las mesas mucho acá. A movimiento ver, ahí. están Y es un paseando, poco- son turistas. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo te va? Sí, somos turistas. ¿De dónde son? De La Plata. De La Plata. ¿Hace cuánto que están en Carlos Paz? No, en realidad estamos en Villa General Belgrano. Vinimos a pasear acá hoy. Aprovechan mucho esto, ¿no? El hecho de dar vuelta por las sierras, ir buscando distintas localidades. Y sí, hay que andar para todos lados, hay que conocer. ¿Cómo están los precios? Yo que sé, normal, como en todos lados. Caro, pero normal. ¿Por ahí notás esta distinción, digo, entre una localidad turística y otra localidad que no? No, yo estoy allá en General Belgrano y sale lo mismo que acá. Bien, a ver por acá, por este lado, vamos a aprovechar. Mira, acá hay una mujer, vamos a ver qué hace más allá de la gastronomía. Digo, por ahí, ¿se aprovecha algún entretenimiento? ¿Se hace alguna compra de indumentaria? ¿Algún gastito extra? Está difícil. Pero sí, se puede, sí. ¿Cuántos días piensa quedarse? Vinimos por una semana. Una semana, bueno, bien dentro de todo. Sí. ¿Después de Carlos Paz van a hacer otra recorrida? No sé. No, volvemos para La Plata. A donde vaya pintando. Sí. Muchas gracias, muy Belén, amable. Belén. Bueno, mucha gente de Buenos Aires, Maxi, siguen allí ustedes de vacaciones, sí. Sí, recordá un poquito cuáles eran los rangos un poco de tarifas, porque evidentemente hay movimiento, mucho movimiento en estas vacaciones de invierno, lo que venimos contando. Hay pesos, todavía estamos en una situación donde, por un lado, el empleo, la recuperación post-pandemia se produjo, digamos. Por otro lado, ha habido el tema de los bonos en el segundo trimestre y los aumentos de paritarias. Todas las paritarias se cerraron. Quedó previaje. Exactamente, que hay pesos. También hay un sector que obviamente más de clase media hacia arriba, que tiene otras posibilidades, que en Carlos Paz, en Mar del Plata, en el norte, ni qué decir en Bariloche, ABC1 y van y contratan habitaciones de 50.000 pesos la noche. O 60.000 pesos la noche, lo contaba el otro día Adrián Sack desde Villa Catedral, de todas las localidades y los resorts que hay ahí. ¿Cuáles son hoy más o menos el presupuesto entonces que se está manejando en distintos segmentos ahí en Villa Carlos Paz? Y vos comentabas, hay una ocupación muy alta, arriba del 95%, decías. Me imagino que en los sectores más altos la ocupación es total, pero también hay una elevada ocupación en el resto de los sectores hoteleros. Sí, totalmente, Maxi. Te contábamos la otra vez, las primeras reservas están primero en los hoteles de categoría más altas, de 4 estrellas, en este caso en Villa Carlos Paz, hoteles que parten desde aproximadamente 18, 19.000 pesos hasta 50.000. Podemos hablar de un hotel o podemos hablar también de una casa, según la ubicación, según, bueno, si tiene patio, pileta, dependiendo de todo lo que vayas buscando, ¿no? Pero las primeras reservas justamente están ligadas a estas categorías, ¿no? Las más altas. Luego sí, ya van bajando a 3 estrellas, a 1 y 2 estrellas. Por ejemplo, la de 1 estrella parte alrededor de 5.000 pesos, 6.000 pesos, de allí en adelante, buscando hoteles o también en el caso de que fuera casas o departamento. El número que te pasé de nivel ocupacional, Maxi, para que lo tengas de referencia también, es muy alto para la temporada, para temporada de invierno. Imagínate que en verano aproximadamente se está manejando siempre como número alto un 80, 85, y en los fines de semana es más fuerte, como por ejemplo segunda quincena de enero o la de carnaval, es cuando recién están los picos entre el 90 y el 100%. Pero ya esta temporada de invierno está dando mucho que hablar, no solo lo que va a ser la próxima temporada de verano, sino también incluso esta temporada baja que se llega ahora, de agosto a diciembre, que va a estar ligada al previaje. Claro, ahí va a estar el estímulo adicional del previaje 3, ¿no? Que va a tener el tope de los 100.000 pesos, pero es un subsidio importante y además es por persona, o sea que una familia puede ser hasta un subsidio de 200.000 pesos en esa época, ¿no? Entre agosto y estamos en noviembre. Todavía no está confirmada la fecha, pues se tiene que avisar ahora en estos próximos días, pero sí se supone que entre agosto y diciembre, no se sabe si incluye diciembre o no lo va a incluir.
Belén Bianchi, gracias, impecable como siempre desde Villa Carlos Paz, Belén Bianchi. Carlos, antes de irte, dos cosas. Una, decías que hay en la rural mucho movimiento, pero ojo que como ocurre en el resto de la economía, nos decían empresarios pyme de todos los sectores, las operaciones de compra-venta de materiales, de tractores, de cosechadores y demás, están bastante trabadas porque falta referencia de precios. Claro, fundamentalmente por parte de la oferta, es decir, la demanda está dispuesta a comprar Tiene lo los que pesos, sea. claro, el productor que tiene quiere ir a comprar, pero la oferta... Sí, fundamentalmente de maquinaria agrícola. ¿Vos querés comprar Hacienda? No, eso no hay ningún problema, aparece, está. Todo lo que es maquinaria agrícola, que tiene componentes importados, y bueno, no te lo dicen explícitamente, pero viste cuando te dan tantas vueltas para cerrar un negocio que terminan cerrándose muy pocas operaciones, es entendible. Las fábricas de maquinaria agrícola planearon su presencia en Palermo hace más de un año. Esto tiene un tiempo, nunca se imaginaron quizá que iban a llegar con este contexto. Ya estaba todo armado, estaban las máquinas en exposición, pero es difícil cerrar negocios porque, como vos decís, no hay referencia. Nadie quiere largar ese stock, que es lo mismo que tener dólar, digamos. Según el valor del dólar, van a ser los precios, van a costar un auto, un electrodoméstico, una maquinaria agrícola, una camioneta. Incluso lo decían explícitamente, por ejemplo, Sestari, leía una nota en La Nación que va en línea con lo que uno palpó en los pasillos y hablando con los protagonistas, donde directamente están parando las ventas. Bueno, y después vamos a hablar, después de la tanda, de esta movida de movimientos sociales, piqueteros, para reclamar que los productores agropecuarios vendan la soja. Digamos, ¿quién alienta esto dentro del gobierno? Que obviamente es acercar un poco la tensión social en un momento donde mejor que no haya chispas dando vuelta por el pasto seco, ¿no? Tanda y ya volvemos. Bueno, atención, hoy hay actos por el 70 aniversario del fallecimiento de Eva Perón, 26 de julio. Sí, hay muchos actos con un peronismo que se muestra, te diría, parcialmente dividido. ¿Por qué? A ver, el cronograma arranca a las 16 con un acto en el PJ Nacional y organizado por el PJ Nacional y la CGT, que se llama Las 1001 Evitas. En este acto originalmente iba a estar presente Alberto Fernández, pero después se fue a Chapalmadal a hacer la inauguración de esto que vimos al principio del programa. No se sabe si llega o no llega, pero si llega va a estar Alberto Fernández. También a las 17 va a haber otro acto en la CGT a Sopardo. Este es organizado por los gordos y los independientes de la CGT. Básicamente Héctor Daer, Acuña. Hay que ver si va a estar o no va a estar Pablo Moyano, pero en principio es los gordos de la CGT. También Alberto había dicho que podía llegar a participar ahí. El Frente Sindical, que es el ala más de izquierda, más combativo de la CGT, ahí sí va a estar Pablo Moyano, está organizando junto con la CTA una marcha de antorchas en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, que es el que tiene la figura de Evita, ¿no? Que se ve ahí. Cristina no va a estar en ningún acto. Por ahora, Cristina no confirmó presencia en ninguno de los actos. Sí va a estar su hijo Máximo Kirchner a las 17 en Moreno como presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Ese acto sí lo encabeza Máximo Kirchner. Seguramente ahí hable y va a haber alguna definición política por parte del Kirchner. La renuncia de Guzmán, ¿eh? Cristina estaba hablando cada 8 días en todos los actos posibles, se subía y hacía exposiciones largas. Bueno, se llamó a silencio. Vamos a ver qué surge de ese silencio. Pero habla su gente, ¿eh? Salvo para hablar de la Corte. Claro, bueno, el tuit de la Corte, el video ese que puso para la Corte Suprema de Justicia. Y su gente también habla. Bueno, atención, ¿qué está pasando con viajes al exterior? Recordemos que estamos con un dólar turista de 240 pesos, que es el dólar minorista, más el 30% del impuesto país, más el 45% de retención o de anticipo del impuesto a la ganancia y bienes personales. Eso da 240 pesos con un dólar libre, en este momento el blue en 3.21 y el dólar contado con liquidación o el dólar MEP alrededor de 3.25, 3.30. Bueno, ¿qué está pasando con los viajes al exterior? Estamos en comunicación con Rolando Cicercia, dueño de una agencia de viajes. Rolando, bueno, ¿qué está pasando con los viajes al exterior? Que había muchas versiones respecto a una caída de venta de pasajes al exterior, pero la verdad que no se ha modificado mucho, digamos, el precio del viaje al exterior. Sí se cortaron las cuotas y otros incentivos que había antes, pero ¿qué está pasando en este momento?
Hola Maxi, ¿cómo estás? Sí. Bueno, no, lo que pasa es que cuando vos viajás al exterior necesitas un billete dólar para poder moverte y realmente escasea. Y además de todo eso, o sea, el importe a lo que se fue el blue, porque no todos pueden comprar, digamos, desde el sistema oficial. Eso te lleva a que la gente quiera viajar con un sistema tipo all inclusive, un sistema all inclusive, donde no tengan que gastar, no tengan gastos extras digamos, en el exterior. Entonces los lugares que no tienen all inclusive están bastante varados para el turismo. Claro, claro, porque decimos con $1 a 240 con la tarjeta, el que viaja al exterior quiere garantizarse todo con el pago de tarjeta. Es un dólar muchísimo más bajo que el dólar este de 320. Entonces vos decís, la gente trata de contratar absolutamente, los que viajan al exterior, absolutamente todo desde acá, incluido las comidas. Claro, lo que pasa es que como en toda ciudad, o sea, vos querés pagar con tarjeta, digamos, extranjera, no sé, vamos a dar un ejemplo, en Brasil, pagar con una tarjeta argentina es verdaderamente complicado. Claro, eso ha desincentivado a mucha gente que por ahí solía viajar con el billete, digamos, con los dólares billetes. Claro, es literal, o sea, y eso además porque todo el viaje que hagas pagando con tarjeta es totalmente en blanco, digamos, es un viaje que tenés que tener declarado, digamos, porque pasa por el sistema financiero, por tu tarjeta, ahí la AFIP mira cuáles son tus gastos. ¿Cuáles son tus gastos? Y además de todo eso, de mirar cuáles son tus gastos, tenés que pagar casi un 75% más de lo que vale oficialmente, o sea, se les hace muy difícil, es muy difícil poder viajar. Además de todo eso, o sea, un ejemplo, ir a comer a un restaurante en Brasil te puede salir un tenedor libre, 90 reales, estamos hablando casi de 6.000 pesos. O sea, sería imposible si no viajás con un sistema all inclusive. Y tenés que ver la forma en que se lo podés financiar o buscarle la vuelta, porque con tarjeta además te cobran un costo financiero que es irrisorio, sideral, imposible de pagar. Rolando, gracias, muy amable. Ahí estaba Rolando Sichera, de una agencia de viajes. Yo de todas maneras sigo diciendo que si podés acceder a $1 a 240, y es raro. Es un dólar hoy muchísimo más barato que cualquier dólar que está en la calle. Y es raro porque por esa cuenta se van hoy 700, 800 millones de dólares por mes para pagar al exterior, no solamente viaje de turismo, sino también servicios y demás. Sí, pero ¿te imaginas bloquear eso? No, pero me parece que no es algo muy sostenible tampoco, que tengas $1, tenés que bajar la brecha. Ahora, si no bajás la brecha, está claro que eso no se puede mantener un año con $1 a 240 para hacer gasto en el exterior y con $1 a 300 o 300 y pico, si algunas empresas necesitan dólares para comprar insumos. Eso es medio ridículo. A ver, tenías un datito, Flor, hay un paro en Mendoza docente fuerte, mañana vamos a volver sobre el tema, pero parece que hay un alto acatamiento. Es un paro de 48 horas convocado por reclamo salarial. Recordemos que 2020 no habían tenido recomposición salvo un bono, 2021 tenían mucha cifra en negro, entonces ahora en este reclamo es reapertura de paritarias que ya están abiertas, pero están reclamando más de lo que se está ofreciendo. Altísimo acatamiento, por lo menos los gremios hablan de 90%. El gobierno mendocino dice que está en torno al 30%, pero en las escuelas efectivamente no se veían docentes. Bueno, atención porque no se entiende bien si es el palo o la zanahoria, digamos, que el gobierno está por un lado buscando un mecanismo de incentivos para que los productores agropecuarios vendan la soja y de esa manera pueda haber más oferta de dólares, que es un reclamo que están también coordinando con las cerealeras, pero por otro lado están los movimientos sociales anunciando una marcha para el sábado, para presionar a los productores ojeros, digamos, acercar, digamos, la atención ahí puede ser peligroso. Y por otro lado sale el presidente a decir, hace un rato en Chapamalal, de nuevo, segunda vez, en línea con el discurso duro de Cristina habitual, por segunda vez hablar de los especuladores y del campo que está especulando con los dólares que necesita la Argentina. A ver, tenemos el video de Alberto Fernández. Esa fue una mujer inmensa, que solo puede obligarnos en nuestra conducta a parecernos a ella.
en tiempos muy difíciles, en donde luchamos contra los que siguen creyendo que la distribución no debe hacerse de modo igualitario. Los que siguen promoviendo el individualismo, los que siguen creyendo en la meritocracia, los que siguen diciendo, esta es mi oportunidad de ganar y yo tengo derecho de ganar lo que me plazca, aunque el resto padezca. Contra todos ellos luchó Eva, y todos ellos hasta el día de hoy están presentes. Son los que especulan. Son los que especulan con los precios. Son los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban. Son los que manipulan los precios de los supermercados. Son los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar. Son los que esperan un momento en que la Argentina se debilite, se devalúe para vender lo que tienen que vender, cuando la Argentina lo está necesitando para poder seguir produciendo, para poder seguir dando trabajo. Contra todos ellos luchó Evita. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández de nuevo, insisto, raro el presidente, porque por un lado está con el tema de ver si va con el programa con el FMI, por otro lado se abraza a un relato. Venimos diciendo que hay una economía paralizada en muchos sectores porque aquel que tiene algún bien, sea un auto, un electrodoméstico, maquinaria agrícola, insumos para el campo o los propios porotos de soja, está esperando, va vendiendo de a poquito, porque si vende y se queda en pesos, ¿qué hace después con esos pesos? Tenemos un dólar a 130 y tenemos un dólar a 300 o 300 y pico, y en esa dinámica el presidente va hacia adelante. Un presidente que, insisto, que plantea el tema de los que tienen ganancias extraordinarias y demás, y acá hubo 30.000 millones de dólares que el gobierno vendió al tipo de cambio oficial, siempre con una brecha arriba del 60-70%, ahora hay 150%. Es decir, está claro que hay una transferencia enorme de recursos a el sector que pudo acceder al tipo de cambio oficial. Sectores, algunos productivos, pero muchos que importaron autos, aviones, yachts, bienes de lujo, todo tipo de cosas. Y eso lo alentó la propia política oficial. Está Carlos Achetoni, que es dirigente del campo. Achetoni, gracias, de Federación Agraria. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va, Máximo? Bueno, ¿cómo viene este tema del gobierno? Por segunda vez, Alberto Fernández disparando contra el productor sojero, contra el productor agropecuario. La verdad que no se lo entiende. Es injusto volver a escucharlo de esta manera, cuando es un sector que, como quien dice, paró la olla del primer semestre y que hoy está liquidando de acuerdo a las posibilidades que tiene, y que si hay unas ralentizaciones por la locura que hemos vivido en estos 15 días, en donde no se sabe cuál es el piso ni cuál es el techo, y donde también tenemos una imposibilidad de comprar los insumos a tiempo, producto de que no hay dólares para la importación, y obviamente que cada uno va vendiendo de acuerdo a donde va encontrando las ventanas de pago, de alquileres, de insumos, y la posibilidad también de hacerse de los mismos. Entonces no hay ningún tipo de retracción especulativa y menos dañina hacia el gobierno o hacia algún sector social, porque directamente nosotros todos estos años hemos trabajado, hemos aportado. Si hay pobreza, si hay situaciones, la verdad que no tenemos la culpa y la política debería tomar responsabilidad de eso. Le hago una sola pregunta. Usted ve, porque por otro lado está el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, buscando mecanismos, ¿no? No solamente que destraben, yo creo que hay un problema general, no solamente en el campo, digamos, ¿no? Cuando todo el mundo, cuando se queda, vende algo que tiene valor dólar y se queda con pesos en la mano, está buscando después comprar otra cosa. Entonces va al proveedor y le dice, che, vendeme un auto, vendeme una camioneta, un maquinaria agrícola, fertilizante y demás. Y bueno,
te lo vendo acotado, no te puedo vender mucho porque yo tengo que reponer a su vez mi stock y así en distintos sectores. ¿Ven al gobierno en una dinámica hoy de confrontación nuevamente con el campo más abierta? Por lo menos lo que está haciendo el presidente, sí. Lo que está haciendo el presidente y bueno, y algunas voces que se hacen escuchar y que están confrontando innecesariamente. Es más, lo coyuntural que quieren hacer por ahí con trascendidos, de que quieren bajar retenciones o acomodar la paridad cambiaria para la soja, la verdad que también para nosotros tiene mucho color de timba eso, porque nos gustaría más algo estructural, planificado, y que fuera tendiendo a una normalización de la situación cambiaria y de las retenciones, porque si no, es como que cuando me hace falta te regalo todo y cuando no me hace falta, y más al pequeño y mediano productor que es el primero que vende, a ese le cobramos más. La verdad que es una incongruencia muy fuerte la que está sucediendo. Está claro. Chetoni, gracias, muy amable. Ahí está el presidente de Federación Agraria. Digamos, me parece que hay dirigentes que ya hace tanto tiempo que están en esta dinámica que ya se lo toman tranquilo, digamos, ¿no? Una declaración más, una declaración menos del presidente no cambia lo que está sucediendo. Mañana explicamos cómo sigue el tema del formulario con la segmentación. Día, acuérdense. 6, 7, 8 y 9, esos DNIs tienen hoy última oportunidad, pero mañana se supone que van a poder inscribirse todos. Mañana lo contamos. Es para las tarifas de luz y gas, para seguir manteniendo el subsidio, y es en todo el país, no solamente en el área metropolitana. Bien, nos estamos retirando, ya están llegando Roberto y... Estamos llegando, ¿no? Mariana. Hay varonil, gracias a la gente de Varonil. Hoy me vine... Qué bueno, ve tu vaso que tenés, querido. Ay, Dios mío. Tenés ahí la tabla de lavar, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Qué tabla de lavar? La que le plancha la ropa. Ahí juega el tenis. Sí. Escucha, no, ahora hace mucho. El revés es... ¿Sí? El fin de semana. O así. ¿Hace gimnasia? No, ese es el drive. Ese es el drive. Ese es el drive. ¿Y este? El revés. No sabe. Pero yo lo pego con dos manos. Sí. ¿Hace como Gaudio? Te mostraría, sí, pero no. A ver. Mostrale, por favor, Maxi. Hace como No, pero no voy a mostrale, Maxi. No, ahí, viste, ahí. Mostrale a Roberto. Le muestro el drive a Roberto. ¿Te desquitas como hacía Gaudio? No, a romperla. No sé lo que sale en la raqueta. No, todo precio dólar, no. Qué mal que la estoy pasando. No, claro, te tenés que comer las uñas. No puedes tirar la raqueta. ¿Escuchaste cuando hace? Exhalás. ¿Haces así? Claro, largás. No, yo no. ¿Sos silencioso? Sí, lo hago. Ay, qué aburrido, qué aburrido. Ay, qué momento. La fucsia. Bueno, antes, para que vuelva la cara correspondiente y no azul como ahí lo que Luisa está atrás. dice, ya está, déjenlo tranquilo. Sí. Ay, te defiende Luisa Barbosa. Porque a Luisa Barbosa le gusta. Se quedan con Mariana y con Roberto en A24. Un gusto. Chau.